Carlos Ramo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este programa a fondo. Tenemos un programa muy especial con un tema muy delicado que nos compete a todos y poner atención sobre todo porque en materia de seguridad nacional estamos en la línea, en la cuerda floja. Y hemos titulado este programa Entre narcos y terroristas. Voy a preguntarle a nuestros invitados esta tarde-noche cuál es la gran diferencia entre un narcotraficante-criminal y un terrorista. Presumo, puedo adelantar, que el terrorista siempre trata de argumentar sus actos para justificar una acción ideológica política. El narcotraficante criminal no es así, lo puede hacer por muchas razones y no necesariamente para generar terror, sino para ganar plazas y espacios. Pero eso lo vamos a platicar hoy con nuestros invitados y nuestros grandes especialistas. Y bueno, pues México, usted lo sabe, como nunca antes está enfrentando la posibilidad de que agentes extranjeros armados ingresen a nuestro territorio para combatir a los criminales, para hacer el trabajo que dicen el gobierno mexicano no ha querido o no ha podido hacer. Y evidentemente es un tema para tratar a fondo. Como sabe, vamos a diseccionar nuestro espacio el día de hoy en 4 grandes capítulos, 4 grandes secciones a debatir. El primero de ellos es de Camarena al Cártel del Golfo. ¿Se acuerda usted de este agente Camarena de la DEA que fue asesinado, que fue torturado allá en Jalisco, y esto provocó un gran escándalo a nivel nacional e internacional, México, Estados Unidos, el señor Camarena, y que por cierto, este escándalo vuelve a tomar fuerza ahora, precisamente con el crimen que se dio de 2 de los 4 secuestrados allá en Matamoros. Nunca antes había estado tan tensa la relación de México-Estados Unidos con un asunto como el de Camarena y el Cártel del Golfo, ahora con este secuestro, que se sucedió en Matamoros. El bloque número 2, los narcos mexicanos. ¿Los narcos mexicanos son realmente terroristas? El bloque número 3, ¿y la soberanía? ¿Dónde queda la soberanía? Y dicho de otra manera, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Y para cerrar nuestro programa vamos a hablar sobre puede ser pregunta, puede ser afirmación, la tibia respuesta del gobierno mexicano. Así pues, le doy la bienvenida y me da mucho gusto a 3 enormes especialistas, 3 estudiosos y académicos sobre este tema, como lo es Miguel Ruiz Cabañas. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a mis colegas en el PAN. Gracias. José María Ramos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar con ustedes. Buenas tardes. Y no podría faltar en esta masa, por supuesto, Víctor Hernández. Víctor. Carlos, encantado de saludarte del otro lado del Atlántico. Estás allá en Gran Bretaña, entiendo. Es correcto, aquí seguimos formándonos para volver a México y contribuir con los temas de seguridad. ¿Y qué tal si desde el otro lado del planeta nos lanzas la primera reflexión? Víctor, de Camarena al Cártel del Golfo, ¿otra crisis? Bueno, el caso de Kiki Camarena es uno de los casos más representativos de que las burocracias norteamericanas no olvidan. Esta es un incidente diplomático que a la fecha permea el imaginario de la DEA y sus acciones en México. Por ejemplo, para quienes de forma optimista creen que la trama Cienfuegos ya terminó por el solo hecho de que el Departamento de Justicia en los Estados Unidos retiró los cargos, hay que entender que aunque los individuos ya no sean los mismos, las burocracias, sus lógicas, sus políticas y sus inercias permanecen. El gobierno de los Estados Unidos ha tenido una presencia a distintos niveles en el territorio mexicano, algunas en condición de colaboración, otras en condición de operaciones clandestinas, y es algo que se da por entendido en la relación bilateral, que no todo el personal norteamericano que opera en México va a estar debidamente acreditado ante la embajada, y que en ciertas ocasiones algunas fosas comunes, algunos enfrentamientos no necesariamente fueron producidos por organizaciones criminales, sino que a lo mejor son el fruto de alguna operación clandestina. No solo agencias de inteligencia norteamericanas operan en territorio mexicano, tenemos presencia de agencias rusas, israelíes, somos un centro de tránsito muy importante para el comercio internacional, y en ese sentido se da por sobreentendido que hay presencia de todo un ecosistema muy complejo de agencias de inteligencia
inteligencia en México, y estamos viviendo un periodo muy delicado en el cual la relación de cooperación con los Estados Unidos en temas de seguridad está profundamente erosionada después del caso Cienfuegos. Hay que recordar que el presidente López Obrador, en represalia por estas acusaciones contra el exsecretario de Defensa, modifica la Ley de Seguridad Nacional, supuestamente para entorpecer el trabajo de la DEA en México, aunque claro, no afecta para nada a los operativos encubiertos que tenga la DEA o la CIA o el Ejército de los Estados Unidos. Y también recordemos la orden ejecutiva emitida por Joe Biden para que los fondos del entendimiento bicentenario no puedan llegar a la Guardia Nacional, a la cual reconocen como una fachada de la Sedena, como el ejército disfrazado de policía, y no quieren que esos fondos acaben fortaleciendo la militarización de la seguridad pública que empodera en específico a la Sedena. Los consentidos de esta administración no han sido ni la Fuerza Aérea ni la Armada de México, sino específicamente el Ejército Mexicano, que fue el que fue citado al estrado, ¿no? A comparecer con la detención de Fuego Cienfuegos por su presunta vínculo con una organización criminal dedicada al narcotráfico. ¿Por qué hablas de una operación clandestina? Eso no lo entendí, Víctor. El gobierno de los Estados Unidos siempre ha tenido, y es algo que se da por sobreentendido en la relación bilateral, no solamente agentes de la DEA que no están acreditados en territorio mexicano, sino también personal de la comunidad de inteligencia militar, personal de la CIA, ¿no? Digamos, la comunidad de inteligencia norteamericana es muy amplia y son muchísimas las agencias que van a tener personal desplegado en todo el mundo. La reforma a la Ley de Seguridad Nacional que hace el presidente López Obrador es en concreto para golpear a aquellos agentes que están acreditados ante el gobierno mexicano, pero nuestra frontera es tan porosa, el Instituto Nacional de Migración no es realmente una patrulla fronteriza ni una agencia de inteligencia con la capacidad de detectar a estos agentes que entran de forma encubierta para hacer operaciones clandestinas y que pueden realizar golpes sin demasiada atención mediática contra organizaciones criminales, contra líderes, cabecillas que pueden ser generadores de violencia o principales traficantes de sustancias a los Estados Unidos. Y, insisto, es un hecho que se reconoce a nivel internacional. Todos los países normalmente suelen clasificar sus agentes de inteligencia, algunos sí reconocidos oficialmente y muchos otros que entrarán sin que el país siquiera se dé cuenta de que está ocurriendo una operación en ese momento. José María, esta reflexión que nos regala Víctor Hernández, donde menciona al general Salvador Cienfuegos, ¿tiene que ver mucho con el pleito que ha lanzado el presidente de la República, López Obrador, contra la DEA? Sí, en parte, sobre todo porque hay que recordar que tradicionalmente el papel de la DEA en nuestro país como que tiene una serie de claroscuros. ¿En qué sentido claroscuros? En el sentido de que, por una parte, encabezan una serie de actividades de inteligencia, pero que en otros casos no necesariamente esas acciones se han reflejado por una acción mucho más integral orientada a reducir la capacidad de influencia de los grupos delictivos. Si uno revisa, por ejemplo, el papel de la DEA a raíz, aunque creo que ese es parte del otro bloque, el papel de la DEA a raíz de los años 80, a raíz del caso Camarena, pues lo que hemos visto es un incremento muy importante del tráfico de drogas en el país. Se han detenido algunos actores delictivos de manera muy importante, sin embargo la dinámica cada vez se hace más compleja. Incluso si uno revisa los logros de Iniciativa Mérida en el 2008 a la fecha, vaya, pues la problemática se hace cada vez más compleja. Es decir, en el 2008 teníamos una problemática de tráfico de cocaína que se mantiene, heroína, pero en ese entonces surgían las metanfetaminas y aparte iniciaba la dinámica de fentanilo. Entonces, 10 años después, tenemos una problemática mucho más compleja en donde el papel de la DEA, pues es donde queda, ¿no? O sea, ¿dónde queda el papel de esta dependencia? ¿Dónde queda la efectividad de la cooperación bilateral en el tema? Y sobre todo que, y lo estamos viendo en fronteras, ¿no? O sea, en esta frontera de Tijuana-San Diego se estaría localizando o deteniendo cerca del aproximadamente casi el 25-30% de total de las drogas, pero en este caso no estamos viendo una acción importante de la DEA, sino de otras dependencias, sobre todo CBP. De ahí la importancia de que se trate, bueno, y es parte un poco lo que ha condicionado en esta administración el presidente López Obrador, es decir,
un concepto de mayor corresponsabilidad, un concepto en el cual también se dé una participación mexicana en operativos en Estados Unidos, sobre todo tomando en cuenta que en Estados Unidos hay otra dinámica delictiva que tiene que ver con lavado de dinero, con distribución de las drogas, que en algunos casos son grupos delictivos mexicanos, pero en otros casos no necesariamente, porque se da una participación muy importante de actores vinculados con Estados Unidos. Desde esa perspectiva, creo que es parte de lo que se quiere redefinir, es decir, una acción mucho más eficaz, mucho más integral y sobre todo que genere resultados y sobre todo que no viole la soberanía de los países involucrados. En este caso, el país que tiene mayores problemas en la materia, como sería el caso de México. Miguel, de aquel 7 de julio de 1985 que se oficializa la muerte de Enrique el Kiki Camarena Salazar a la fecha, estoy hablando al día de hoy, en el 2024, ¿hemos mejorado, hemos empeorado ahora con la presencia, por ejemplo, de un cártel como el del Golfo? Bueno, yo creo que cualquier análisis objetivo te va a mostrar, Carlos, que el problema ha empeorado mucho. Han crecido en forma muy significativa las organizaciones criminales en México, han extendido sus operaciones casi a todos los estados de la República, no solo controlan rutas o caminos de tráfico de sur a norte, sino también pues se desarrolló en México todo el fenómeno que se engloba en lo que llamamos el narcomenudeo y el control de plazas y mercados de diferentes drogas. ¿Qué fue lo que cambió en estos años? Yo te diría, hay tres momentos muy dolorosos para México por sus consecuencias. En primer lugar, las organizaciones criminales de los años 80 traficaban sobre todo marihuana y un poco de heroína. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, una decisión que yo puedo entender porque era para defender su propio territorio, desviaron el curso del tráfico de cocaína que iba directamente de Sudamérica hacia la Florida, lo desviaron hacia México con la idea de que lo iban a parar por tierra en la frontera entre los dos países. Pues como sabemos no ocurrió, pero eso empoderó a las organizaciones criminales mexicanas. El segundo momento es cuando cesó el embargo de armas de alto poder en 2005. Entonces ya tenías organizaciones manejando muchos recursos. Luego verdaderamente les cayeron pues no sé cómo decirlo, la avalancha de la cocaína y después tuvieron todas las armas. No es casual que en México a partir de 2006 empieza a aumentar la violencia seriamente en nuestro país. Tiene mucho que ver con la liberación de las armas de asalto en Estados Unidos, cosa que se vive hasta hoy. Entonces, esas organizaciones han crecido. Yo lo que puedo ver es que diferentes gobiernos, si lo ves con perspectiva histórica, han tratado diferentes estrategias y la verdad es que al final el problema ha crecido y ha crecido mucho. Violencia, corrupción y por supuesto el consumo de drogas sigue intocado, pero cada vez las drogas que se utilizan son más peligrosas. No es lo mismo la cannabis, la marihuana, que está prácticamente legalizada en todo Estados Unidos, que el fentanilo, que mató más de 100,000 personas cada año en los últimos 3 años. Es realmente una crisis muy seria de salud pública en Estados Unidos. Y las cosas han empeorado, entonces tendremos que preguntarnos si la explicación está en gobiernos omisos, negligentes o cómplices, que sería lo más grave. Pasamos al bloque 2, que son los narcos mexicanos. ¿Deben ser considerados como terroristas? El señor Ebrard acaba de pisar suelo norteamericano, estuvo allá en Washington, apapachado, arropado por los cónsules mexicanos en aquel territorio y dijo, no nos van a atropellar. ¿Qué piensas, Víctor? ¿Cuál es la diferencia entre un narco criminal a un terrorista?
Conceptualmente, el terrorismo se define como un entramado de acciones violentas para forzar un cambio en una comunidad política, mientras que la Convención de Palermo define delincuencia organizada como la asociación de 3 o más personas con aras en objetivo de alcanzar un objetivo económico. Y aquí está la diferencia: violencia, actos delictivos para alcanzar un objetivo político versus para alcanzar un objetivo económico. La captura que ha realizado a diferentes niveles de el crimen organizado en México de ciertas autoridades municipales, estatales, ahora con la sentencia contra García Luna, podríamos decir también federales, no responde tanto a esta lógica de capturar el Estado mexicano porque haya alguna especie de proyecto ideológico o religioso detrás, sino que es simplemente una forma de lograr que las autoridades no se interpongan en el camino para continuar con esta economía ilegal. Por supuesto, esta definición conceptual doctrinal le es de poco interés al gobierno norteamericano. El declarar a una organización como terrorista es un acto importante porque activa toda la legislación que hay en los Estados Unidos que otorga al presidente medidas extraterritoriales para la persecución de este delito. Me refiero en concreto al Acta Patriota, a la Ley de Crímenes de Guerra y a la Ley de Protección de Funcionarios y Empleados Federales, que consideran que aunque hay ciertos delitos que no se cometen en territorio estadounidense, por sus efectos acaban teniendo consecuencias para los intereses nacionales de los Estados Unidos y que por tanto autorizan acciones militares en contra de estos actores. El Acta Patriota es la que justificó la intervención en Irak en su momento y sabemos cómo acabó ese desastre. Si nosotros miramos a casos como Vietnam, como Libia, como Yemen, como Afganistán, los norteamericanos son particularmente torpes al momento de conducir actividades de contrainsurgencia y de antiterrorismo, que es otro de los embrollos conceptuales. Tampoco hay una distinción muy clara entre qué es una insurgencia, qué es un conflicto armado no internacional, qué es una guerrilla y qué es terrorismo. Pero bueno, al menos en términos tácticos tienen una misma forma de lidiar con ellos, que es el uso quirúrgico de la fuerza y de mucha inteligencia local y vínculos con las comunidades donde se incrustan estos personajes. Los norteamericanos tienen un historial de desastre en este tipo de operaciones y lo que preocupa de las declaraciones de distintos políticos, sobre todo del Partido Republicano, de querer designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, es que podría habilitar al presidente Joe Biden o al próximo ocupante de la Casa Blanca para tomar una iniciativa de esta naturaleza, una campaña militar, ya sea con drones, con misiles de crucero, de ataques quirúrgicos como lo que ocurrió en Libia, o abiertamente una especie de invasión, operación de mantenimiento de la paz como ocurrió en Irak o en Afganistán. Entonces, no es un tema menor ni nada más una cuestión académica el cómo designamos estas organizaciones, sino que tiene implicaciones legales y operativas profundamente trascendentes para los mexicanos. Oye, ¿podríamos sí considerar que fue un desastre, quizá, así calificarlo, la intervención o la operación contra Saddam Hussein, Muammar el Gaddafi, o pensaría en Osama Bin Laden, pero también calificarías como desastre la operación en Panamá con el cara de piña Manuel Antonio Noriega, Víctor? Si nosotros hacemos historia, recordaremos que el gobierno norteamericano patrocinó, organizó o colaboró directa o indirectamente con docenas de golpes de Estado contra líderes democráticamente electos en América Latina. Todas las grandes dictaduras o la mayoría de las grandes dictaduras militares del siglo XX en Latinoamérica tuvieron algún tipo de intervención estadounidense. Me refiero a Chile, a Brasil, a Uruguay, a Argentina, y en ese sentido también tenemos nuestra historia de intervenciones desastrosas y que a la fecha dejan cicatrices en Latinoamérica orquestadas por el gobierno norteamericano. Entonces hay que entender que no es una solución milagrosa, que el tener un ejército de ese tamaño, que puede sonar muy impactante, más de 1 millón de soldados en el activo, con amplia experiencia en el combate, no se traduce necesariamente en resultados en el terreno, porque no es lo mismo derrotar a un ejército convencional en una campaña donde el enemigo se rinde y firma un armisticio, a lidiar con cárteles, a lidiar con pandillas, a lidiar con guerrillas que son bastante más fluidas en sus liderazgos, en su organización, son más resilientes a los ataques que puede ejercer una fuerza convencional contra ellos y por tanto, y por eso se clasifica como conflictos asimétricos, porque la fuerza bruta es condición necesaria pero no suficiente para lidiar con este tipo de organizaciones.
Miguel, ¿tu opinión? Bueno, mira, las convenciones internacionales sobre terrorismo dan diferentes definiciones sobre lo que es terrorismo. Un acto terrorista es un acto donde se usa la violencia con el propósito de infundir temor que lleve a una modificación, como dice Víctor, de la conducta del gobierno o de las autoridades y de la población. Entonces, yo no creo que los grupos criminales mexicanos sean grupos terroristas, pero sí creo que en algunas ocasiones han causado o han recurrido a actos que podrían ser clasificados como terrorismo, cuando queman camiones o cierran carreteras o han tomado tiendas de conveniencia o van e incendian propiedades. Son tácticas terroristas, ¿cómo no? Sí son, pero no son por sus motivaciones, sino porque las motivaciones son precisamente por grupos que pretenden tomar el poder, que yo creo que no es el caso en el caso de las organizaciones mexicanas. Entonces, y creo que desde luego aquí hay que distinguir muy bien las posiciones de algunos congresistas que han hablado de la necesidad de que se declaren a los mexicanos, estas organizaciones, como terroristas, lo que dijo el ex procurador William Barr en algún artículo, de lo que realmente es la posición de la administración Biden. Yo creo que la administración ha sido clara, en lo que yo he podido ver, de que no van a recurrir a este tipo de legislación, y lo que han dicho es porque no se necesita, porque las medidas que podemos tomar y se pueden tomar, no necesitamos activar esa definición y podemos proceder. Entonces, ¿uno qué podría esperar de ese tipo de medidas? Pues mire lo que han hecho en el caso de venezolanos o han hecho en caso de otros países donde definen que una persona concretamente pues va a ser sancionada financieramente. Negocios o personas o visas, ese tipo de cosas que sobre todo significan una estigmatización de esa persona a grupos de personas. Yo creo que eso podría ocurrir en los próximos meses, en el caso de algunos mexicanos que sean miembros de esas organizaciones o que se supone que apoyan a esas organizaciones. Entonces, creo que por ahí podría ocurrir algo, hay que simplemente estar pendientes. Y en el caso de los congresistas, desde luego que hay que contestarles. Creo que el gobierno hace bien en contestarles. Creo que el gobierno hace bien en decir que es inaceptable cualquier tipo de ataque a la soberanía y que en todo caso pues hay que cooperar. O sea, lamentablemente también creo que en la medida en que se aproxime la campaña electoral en Estados Unidos, pues habrá más congresistas o personas que decidan tener este tipo de manifestaciones que son inaceptables. A ver, José María, con lo expresado por Víctor y Miguel quedé un poco más inquieto, porque si entendemos que los terroristas, parte de su ejercicio es buscar el poder, intervenir en gobiernos o destabilizar sistemas, pues Pablo Escobar Gaviria derribaba aviones, mataba candidatos. Aquí en los dos culiacanazos, por el caso Ovidio, por vez primera, los narcotraficantes, criminales, sicarios, malnacidos, como quieran llamarlos ustedes, por vez primera atacaron aviones civiles, aviones militares, y fueron contra la población inerme. Eso no los califica como terroristas. Y voy a ser más severo, José María, ¿que los cárteles aquí en México no están tomando el poder? ¿Que los cárteles aquí en México no están interviniendo en elecciones? Digo, y que consta que es pregunta. Claro, sí, muy interesante, Carlos. Sí, mira, efectivamente, como lo comentaba Miguel, creo que los grupos delictivos o criminales están utilizando varios medios, varias estrategias muy radicales, muy extremistas, pues quizás para fortalecer su hegemonía, para fortalecer su influencia política, para fortalecer sus ganancias. Desde ese punto de vista, sí habría una diferencia importante con respecto a los terroristas, que buscan un móvil político, ideológico. En cambio, los terroristas, los narcotraficantes, pues no necesariamente esa sería su movilidad.
Ahora, ese es el primer punto. Segundo punto, hay que recordar que en la historia de América Latina, y el caso de Escobar de alguna manera lo reflejaría, y tú lo comentas de manera muy adecuada, es decir, si hay una influencia en la utilización de ciertos medios o estrategias muy violentas, típicas de los que utilizan los grupos terroristas, para llegarse a fines, para llegarse a objetivos, para lograr una mayor influencia con respecto a sus fines. Incluso hay que recordar que también se está acuñando el concepto de hace algunos años de narcoterroristas a partir de los vínculos que se decía que tenía los grupos, la FARC con algunos grupos delictivos mexicanos. De ahí esa vinculación. Ahora bien, el punto aquí interesante es que están estas propuestas planteadas por el gobierno de los Estados Unidos, no el gobierno, sino por actores congresistas, cuyos antecedentes son muy sui generis, porque por primera vez quien lo planteó fue el presidente Trump, pero curiosamente como a las 3 o 4 semanas se desistió y finalmente no se hizo una propuesta formal que finalmente la tiene que operar el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. El año pasado, el gobernador de Texas la volvió a plantear, incluso esa propuesta sigue estando vigente en el Departamento de Tesoro y el Departamento de Estado. No ha habido una respuesta formal al respecto. La semana pasada hubo una comparecencia muy interesante en el Comité de Fuerzas Armadas, en donde presentan a la general Laura Richardson del Comando Sur y al general, creo que es Blair, del Comando Norte, y ellos hicieron un planteamiento muy categórico. No es la mejor alternativa de política pública que tiene que plantear el gobierno de los Estados Unidos. En segundo lugar, existe una colaboración muy eficaz en los últimos años entre los ejércitos de Estados Unidos y México. Por lo tanto, creo que se deben de plantear otro tipo de alternativas y sobre todo plantear lo que dicta el entendimiento bicentenario. El entendimiento bicentenario, como saben, pues se decretó y se planteó hace aproximadamente un año, plantea una diversidad de temas que se supone que es la mejor alternativa de política pública después de Iniciativa Mérida, y el desafío que tiene el entendimiento bicentenario es si efectivamente va a ser viable y sobre todo si va a reducir la complejidad de los problemas que caracterizan la agenda bilateral con los Estados Unidos, donde el tema del narcotráfico y el alto consumo de opiáceos en Estados Unidos es una gran realidad que no se ha disminuido de manera importante. Vamos a hacer una pausa y voy a regresar precisamente con José María Ramos, que él pertenece a la estructura del Colegio de la Frontera Norte, por lo que ha ocurrido en Matamoros, lo que ha ocurrido en nuestra línea divisoria con los Estados Unidos, pero fundamentalmente con el caso de la soberanía y el Estado de Derecho entre Estados Unidos y México. Una pausa, esto es A Fondo, volvemos. Bueno, vamos a platicar, vamos a debatir, vamos a reflexionar un poco sobre la soberanía y el Estado de Derecho. Decía yo hace unos minutos que el señor Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, pisó suelo estadounidense para decir no, nos van a atropellar. Cuando la violencia se genera en nuestro país, cuando los muertos los está poniendo México, cuando el enfrentamiento entre los dos gobiernos, el más agresivo, es el del señor López Obrador, cuando le pone el chicoche y le dice, uy, qué miedo, y juega un poco a la sorna, a la burla con el señor Biden. En unos segundos que esté con nosotros José María Ramos, le preguntaré sobre esta línea fronteriza tan delicada, tan porosa, tan frágil que es México-Estados Unidos, pero iniciaría, si me permites, contigo, Miguel, ¿qué piensas? ¿Tienen derecho ellos en su soberanía a invadir la nuestra o nosotros en nuestro Estado de Derecho tratar de meternos, ingerir en la política de Estados Unidos? Mira, desde luego que no, ni una ni otra. Ni ellos tienen derecho a injerirse en nuestro territorio. Es un tema de jurisdicción, más que todo. Ni nosotros tenemos derecho a realizar acciones de autoridad en el suyo. Lo que hay es cooperación y se puede incrementar o no esa cooperación. Lo que yo puedo decirte es que México nunca ha desarrollado suficientemente bien capacidades para cooperar en operativos en Estados Unidos. Y creo que hemos permitido por muchas décadas que haya agentes de la DEA y de otras agencias de Estados Unidos en México proporcionando información y probablemente haciendo muchas otras cosas de las que no informan.
pero, o sea, eso creo que lo que corresponde al Estado mexicano hacer cumplir sus propias leyes. También creo que la amenaza no es la más importante esa, la amenaza son las organizaciones criminales. Y las organizaciones criminales, con o sin Estados Unidos, es un tema que los mexicanos debemos asumir como propio, porque lo que no puede ser es que las organizaciones criminales se expandan por el territorio y que el Estado mexicano no reaccione. Yo sí creo que el Estado mexicano tiene que reaccionar, y los mexicanos, porque es por sobrevivencia nuestra, independientemente de lo que haga Estados Unidos. Ahora bien, debemos rechazar las manifestaciones, yo diría aquí sí, pues políticas y quizá, digamos, oportunistas de algunos congresistas que pretenden decir que nos van a imponer invasiones o que van a mandar a su ejército y cosas de ese tipo que son retórica muy agresiva, muy violenta y deben ser rechazadas. Pero al mismo tiempo sí creo que debemos de hablar con la administración y con sus agencias para siempre definir los términos de la cooperación. No podemos resolver el problema del narcotráfico en México, del crimen organizado, que es mucho más allá que narcotráfico, nosotros solos, nada más por dos razones. Por los inmensos recursos que llegan del consumo de drogas en Estados Unidos, y dos, porque las armas que usan las organizaciones criminales vienen de Estados Unidos. Entonces necesitamos cooperar, y yo sí quisiera ver un aumento de las capacidades del Estado mexicano para poder tener una cooperación más equilibrada con Estados Unidos. Es un punto de análisis también de investigación, Miguel, porque si bien es cierto que acusamos de tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México, también aquí se han encontrado armamento israelí y armamento ruso, y de eso prácticamente no se habla al respecto. José María Ramos, hablaba yo de tu formación y estructura académica en el Colegio de la Frontera Norte. ¿Qué piensas de todo esto? Voy a decir algo, José María, que a lo mejor merece una sanción pública si estoy equivocado, pero me parece injusto el intercambio que estamos haciendo, nocivo, un intercambio de que nosotros les mandamos a los criminales y narcotraficantes más violentos y ellos nos mandan a los agentes como los de la DEA y presumiblemente armados. Me parece que no es justo para la relación México-Estados Unidos y para la seguridad de las dos naciones. Sí, y yo diría que también que a veces llegan o nos envían delincuentes que no son sancionados en Estados Unidos y generan acciones violentas en las ciudades fronterizas mexicanas o en otras ciudades, y que refleja un poco lo que comentaba Miguel, es decir, pues en la medida que hay una simetría o que México no exige una mejor cooperación y que ésta sea menos asimétrica, sean ese tipo de situaciones. El caso de Matamoros es un caso muy sui generis, porque en primer lugar no estaba considerada una de las ciudades más violentas según los índices de inseguridad, incluso a nivel internacional. Segundo lugar, es la ciudad en donde se han dado mayores operativos precisamente de las Fuerzas Armadas mexicanas para tratar de disminuir la acción delictiva de los grupos criminales. En tercer lugar, a mí lo que me llama la atención es que casi una semana después de los hechos no queda claro si el perfil de las personas, en este caso asesinadas, por una parte se dice que eran personas que iban a un tema que tiene que ver, una de ellas que iban a una cirugía, el otro que tenía supuestamente antecedentes o que tenía vínculos con el FBI o con una agencia que aparentemente era un agente encubierto. Es decir, no queda claro cuál era el perfil de las personas asesinadas, que sin duda alguna es muy lamentable, es algo muy crítico, pero que está generando esta tensión en la materia. Tradicionalmente en las ciudades fronterizas mexicanas ha habido una cierta colaboración, hay agentes de la DEA o vinculados con esta agencia, con otras agencias en los consulados generales de los Estados Unidos. El problema es que pues yo hago la reflexión que hacía con el papel de Iniciativa Mérida, es decir, pues sí, ¿no?
hay una serie de esquemas importantes desde el punto de vista diplomático, pero no queda claro cuál es la incidencia real de estos agentes y de otras dependencias para lograr disminuir la vulnerabilidad y sobre todo los riesgos de los cuales estamos hablando. En segundo lugar, pues yo reiteraría el tema del pasado, es decir, Iniciativa Mérida incluía una serie de temas importantes, creo que se avanzó en los temas de infraestructura, fortalecer inteligencia, prueba de ello es que se construyó Plataforma México, que era una estrategia interesante, creo que implicó fortalecer más los vínculos con las ciudades fronterizas, pero el tema es que este hecho yo creo que nos va a generar o nos debe de generar una serie de lecciones y aprendizajes para el futuro inmediato de cómo debemos colaborar y sobre todo en el marco del entendimiento bicentenario. Creo que las acciones de presión no son las mejores respuestas para disminuir la problemática y sobre todo porque estamos hablando de un problema muy pero muy grave de oferta y demanda en donde las acciones sin duda alguna son muy importantes pero que no necesariamente se han implementado de la mejor manera en los últimos casi 20 o 30 años. Víctor, me voy a atrever a ser temerario, pero podríamos pensar o mal pensar que lo ocurrido en Matamoros fue un evento provocado, intencional por el gobierno de los Estados Unidos para desafiar al mexicano. Me parece difícil. En realidad, en la historia de la relación bilateral ha habido muchos casos de ciudadanos extranjeros que son víctimas de algún tipo de delito en México y que siempre esto es motivo de escándalo internacional, no solo con los Estados Unidos, sino también con otros países del mundo. Y también con cierta certeza puede contar el gobierno norteamericano que, dado el flujo de turismo que hay entre los dos países, inevitablemente cada cierto tiempo se van a presentar este tipo de incidentes y por supuesto que esto juega a favor de la narrativa de una intervención militar en México. Yo quisiera dedicar un momento a hablar de quiénes son nuestros inesperados defensores en territorio estadounidense. Curiosamente, los que han salido al quite a defender a México de esta locura, de esta idea de convertir a México en el nuevo Irak y en el nuevo Afganistán, han sido curiosamente, otra vez, como ocurrió durante la administración del presidente Donald Trump, los funcionarios del Departamento de Defensa. Es decir, es la propia jerarquía militar la que no está de acuerdo con esta intervención porque ellos conocen de primera mano las dificultades de conducir una campaña, llamémosle, de antiterrorismo o de contrainsurgencia. Muy en particular es la Subsecretaría de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Defensa, que es la que gestiona toda la colaboración con los países latinoamericanos, la que ha salido a denunciar esto como una medida completamente impráctica, porque además sería echar por la borda todas las décadas de trabajo con las cuales Estados Unidos ha reconstruido su relación de cooperación de seguridad con el continente después de los fiascos de las dictaduras militares en los que en buena medida el gobierno estadounidense tuvo participación. Nuestro segundo campeón, la propia vocera de la Casa Blanca, es decir, el gobierno de Joe Biden ha dicho, al menos hasta el momento, que esto es una locura, pero el próximo año tenemos temporada de elecciones. Queda muy claro que se perfila del bando republicano que esta política va a seguir en el discurso y que de ganar una elección presidencial puede que se traslade ya no al discurso, sino a la política pública, pero también hay que entender que el Partido Demócrata enfrenta dos presiones, que son el tema de la migración y el tema de la crisis del fentanilo. Y no podemos descartar que incluso una administración demócrata que hoy niega siquiera las sugerencias retóricas de esta posible intervención militar, más cerca de las elecciones se sienta presionada para hacer algún tipo de concesión, y eso sí que pondría al Estado mexicano en una situación muy delicada porque hay una asimetría diplomática, económica y militar entre los dos países que es absolutamente infranqueable en el corto plazo. Oye, pero el fentanilo entra por una porosa aduana mexicana procedente de Asia y llega hacia los Estados Unidos. Supongo, interpreto, debe haber algún tipo de complicidad entre los gobiernos, entre funcionarios, entre cuerpos de seguridad para que pues, estos químicos puedan recorrer océanos y territorios, tierra, por donde sea, aire, y lleguen a su destino. Es completamente irreal pensar que se puede patrullar una frontera de más de 3,000 kilómetros
El muro de Trump en sí mismo es una falacia. Ni siquiera aunque pusiéramos a todos los soldados del ejército norteamericano y mexicanos combinados para que patrullaran noche y día, podríamos evitar las formas tan creativas con que los cárteles hacen llegar estas sustancias al otro lado. El uso de drones, el uso de túneles, el uso del tráfico hormiga, que es una de las bondades, entre comillas, del fentanilo, que uno puede llevar grandes dosis en algo tan sencillo como puede ser una botella de agua, precisamente porque es un opioide que está hiperconcentrado y por eso produce tantos casos de sobredosis en los Estados Unidos. Y aquí el elefante en la habitación es el fracaso de la prohibición de política de drogas. Donde hay demanda, donde hay mercado, habrá personas que estén dispuestas a asumir el riesgo de suministrar ese mercado, y muy en particular el auge del fentanilo y de los opioides sintéticos responde a las incautaciones de las drogas tradicionales, la marihuana, la cocaína, que hacen mucho bulto, que pueden ser detectadas con perros, con ciertos agentes químicos, y en buena medida es la prohibición la que ha motivado esta innovación química para poder transportar más dosis sin levantar alarmas en contenedores muchísimo más pequeños. Y el caso de Tamaulipas, Carlos, es la capital del fracaso, de la militarización de la seguridad pública y de la prohibición de la política de drogas, porque Tamaulipas ha necesitado una y otra vez despliegues y redespliegues de personal militar, y seguimos viendo que es un foco de violencia, que el mundo criminal se esconde cuando llega el ejército y reemerge tan pronto como ese personal se despliega a otra parte de la federación, porque los militares son un parche, son un paliativo temporal en grandes crisis de inseguridad pública, pero no resuelve el problema de fondo, que es el hecho de que subsiste el mercado de drogas. Mientras las drogas sean ilegales, van a ser mucho más caras que un producto que se compra en un mercado cotidiano, y dos, va a seguir siendo un mercado dominado por la violencia. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Venga. Una competencia entre dos refrescos puede llevarse a los tribunales. Si una compañía rafaguea la instalación de otra, eso se puede llevar a los tribunales, se puede, por ejemplo, reclamar una competencia desleal, pero en cambio en los mercados ilegales no hay esa intervención o regulación del Estado. Yo recuerdo con cierta ironía en las elecciones pasadas a alguien que se quejaba en redes sociales de que le prometieron cierto dinero por su voto para X partido y que no le pagaron, ¿no? Entonces, claro, cuando marca la FEPADE para decir, oigan, estoy siendo víctima de un delito, lo que le contesta la otra persona en la línea es: si te das cuenta de que estás admitiendo tú mismo la comisión de un delito y que no vas a poder acudir a una instancia legal sin comprometer tu propia libertad. Y lo mismo ocurre en los mercados ilegales, precisamente como no hay contratos, no hay intervención estatal, no hay uso o intervención de la fuerza pública, la única fuerza que domina es la ley del más fuerte, la ley de la selva, y por eso es un mercado dominado por la violencia. Eso es característico en muchos otros mercados ilegales. Vamos a hacer una pausa para regresar y cerrar este programa con el último bloque, que tiene que ver pues precisamente con el Estado de Derecho que estamos hablando, pero la respuesta del gobierno mexicano, si es tibia, si es franca, si es directa, si es honesta, si es válida o no lo es. Así es que Miguel Ruiz Cabañas, José María Ramos, Víctor Hernández, regresamos luego de esta pausa. Estamos a fondo. Bueno, pues ahí tiene usted la declaración reciente del presidente de la República, en donde de manera desafiante pues dice que la propuesta de los senadores republicanos es irresponsable, ofensiva al pueblo de México y una falta de respeto a su soberanía. Caramba, yo creo que el presidente de la República vio hacia el norte, pero se le olvidó lo que ha hecho con Perú, ¿verdad? Pero Perú ahorita no es el punto, ese es otro asunto. Vamos a terminar el programa y yo le pediría a Miguel Ruiz Cabañas, a José María Ramos y a Víctor Hernández que me den su punto de vista, su calificación acerca de la reacción o acción que ha tenido el gobierno mexicano con respecto a los narcos y a los terroristas. Miguel. Bueno, mira, yo creo que lo que hemos visto en estos años es que el presidente pues decidió hacer esta política de abrazos, no balazos. Y muy desafortunadamente, yo como mexicano lo lamento porque me hubiera gustado que tuviera éxito, pero creo que no ha tenido éxito. ¿Por qué? Pues porque la violencia no se ha reducido en forma sustancial como quizá él esperaba al principio de su gobierno. Entonces, creo que el Estado mexicano necesita una política integral
que no solo sea del Poder Ejecutivo, sino que implique también al Poder Judicial y probablemente al Poder Legislativo, una política de Estado que no solamente sea policíaca, sino cuide todos los eslabones de la cadena. Y eso hasta ahora yo nunca lo he visto en la historia de México. Quizá eso es lo que haya que hacer. Y sí creo que si hablamos de soberanía, y sí creo que el Estado mexicano ha perdido soberanía, no en este gobierno, sería injusto decir esto, sino desde hace varios lustros ha ido perdiendo territorios que hoy controla más la delincuencia organizada que el Estado. Esa es la soberanía, el ejercicio efectivo de la autoridad en todo el territorio. Entonces nos preocupan las injerencias de Estados Unidos, y está bien, pero nos debería de preocupar también que las organizaciones criminales extiendan su dominio en el territorio. Esa sería mi conclusión. Víctor, ¿qué piensas tú de la acción o reacción del gobierno mexicano? Tú mencionaste con toda intención al general Salvador Cienfuegos. Bueno, ¿cómo podemos hablar en México de Estado de Derecho si la ley y la justicia se la aplican o la califican a los nuestros allá? No solamente al general Cienfuegos, sino a Joaquín Guzmán lo era, y por si fuera poco, a García Luna, Genaro García Luna. Estos dos últimos, el general Cienfuegos y García Luna, son los dos más altos funcionarios mexicanos en la historia que han sido juzgados en otro país, pero además quienes tienen la mejor información y de excelencia sobre la seguridad nacional, Víctor. Y añadiendo, Carlos, dulce ironía que sea precisamente el exfiscal estadounidense William Barr el que era titular del Departamento de Justicia y que accedió a que se retiraran los cargos contra Cienfuegos Cepeda, quien hoy esté dando golpes de pecho y esté proponiendo una intervención militar en México, es completamente esquizofrénico. Pero evaluando la respuesta mexicana, ha sido muy fuerte en lo retórico, pero muy poco en lo operativo. Hay que decirlo con todas sus letras, si el gobierno norteamericano el próximo año tomara la decisión de iniciar una campaña contra los cárteles con vehículos militares no tripulados, con misiles de crucero como los Tomahawk, la Fuerza Aérea Mexicana, el Ejército Mexicano no tienen la más mínima capacidad para reaccionar. El Escuadrón 401 de la Fuerza Aérea Mexicana, que es el único con aviones de combate, son aviones F-5, 4 o 5, que son los que quedan operativos en condición de museo, que han canibalizado a otras aeronaves del mismo Escuadrón 401 y que en el momento en que vean en los radares que los americanos están entrando a espacio aéreo nacional, no van a poder hacer absolutamente nada. Y eso también nos tiene que llevar a una redefinición de para qué diablos queremos un ejército mexicano que se ha duplicado su presupuesto desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, que supuestamente nace con esta vocación de protección de la soberanía, pero que no puede enfrentar al único país que nos ha invadido en 3 ocasiones entre el siglo XIX y el siglo XX. Y también hay que decir que es un verdadero chiste el nombrar a Rosa Isela Rodríguez como la zarina contra el fentanilo. Rosa Isela Rodríguez, y lo mismo con su antecesor Alfonso Durazo, nunca han tenido ni tendrán decisión operativa sobre el despliegue de la Guardia Nacional. Las decisiones de la Guardia Nacional se toman en Lomas de Sotelo, que es el cuartel general del Ejército y Fuerza Aérea, porque estos dos personajes solamente han sido el rostro civil de lo que en la práctica es una sucursal de la Sedena. La Guardia Nacional es la caja chica de las Fuerzas Armadas para poder jalar el presupuesto asignado originalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en ese sentido pues hay una respuesta retórica del canciller Marcelo Ebrard, del presidente López Obrador, pero en la práctica nosotros no podremos hacer absolutamente nada si este escenario se materializa. Caramba, por un momento pensé que me estabas regalando la estampa de lo que está ocurriendo en Ucrania con el armamento que describiste. Es de miedo. Pero a lo mejor, José María, no viene a través de balazos o de abuelas nalgueando a los criminales para que se comporten bien. A lo mejor viene por una serie de investigaciones que corre, ya la versión se ha filtrado de los Estados Unidos, que hay archivos abiertos y muy fuertes contra Dan Augusto López, contra Mario Delgado y José Ramón López Beltrán. Y me recordó esto la aseveración que hizo Víctor Hernández hace unos minutos acerca de Alfonso Durazo, porque intuyen que muchas campañas electorales fueron favorecidas con dinero del narco a través de Mario Delgado como presidente Morena, y que uno de los grandes favorecidos fue precisamente Alfonso Durazo. Sí, al margen de que esas investigaciones
investigaciones sean realistas, bueno, que eso es un tema que implica la acción por parte de la justicia y sobre todo por lo que estamos comentando en el sentido de fortalecer el Estado de Derecho con todo lo que ello implica, ¿no? Imparcialidad, rendición de cuentas, entre otros. Mira, con respecto a la iniciativa mexicana, yo creo que fue importante, pero insuficiente. ¿Insuficiente en qué sentido? Creo que si estamos hablando de un problema global, y porque realmente lo es global, creo que los grupos delictivos o criminales mexicanos no solamente están en esta región, México, Estados Unidos, sino están prácticamente todo el mundo y sobre todo en América Latina. Desde ese punto de vista, creo que hay un gran compromiso de los países en la materia, pero sobre todo de Estados Unidos. En segundo lugar, hay que recordar que Estados Unidos planteó un cambio en el enfoque con esta administración, es decir, ya no fortalecer los temas policíacos ni de enforcement, sino un tema que tiene que ver con fortalecer las políticas de salud pública, preventiva, tratamiento, lo cual no se ha avanzado en la materia. Desde ese punto de vista, creo y reitero la importancia de fortalecer un esquema de corresponsabilidad. Hemos construido una iniciativa el año pasado del entendimiento bicentenario que no ha funcionado. Creo que es el espacio adecuado desde el punto de vista institucional para fortalecer una mayor exigencia y sobre todo pues el compromiso que planteó el presidente Biden hace 2 años. Vamos a reducir el alto consumo de opiáceos, el alto consumo de cocaína, y eso no se ha logrado hacer. En cuarto lugar, es insuficiente porque pues en la medida en que Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor, el principal actor que se lleva los mayores ingresos por lavado de dinero o beneficios, porque hay un beneficiario lamentable de esos 70,000 o 100,000 muertes por consumo de opiáceos, y no necesariamente son los grupos criminales mexicanos. Pueden ser ellos, pero también pueden ser sus socios o sus redes, en este caso, que están en Estados Unidos. En suma, creo que las acciones de presión para un mejor intervencionismo no son la mejor alternativa. La mejor alternativa sigue siendo fortalecer y transparentar la cooperación, y sobre todo considerando que el problema es un problema de carácter global, es un problema de carácter bilateral, y lamentablemente sigue muriendo y van a seguir personas inocentes que lamentablemente se van por otra vía, el consumo de opiáceos. Y hay que saber distinguir entre la ficción que se da a través de los discursos y la realidad, que es la que vive realmente la sociedad, porque con estas declaraciones del presidente Joe Biden de que vamos a frenar a las drogas y a los narcos y terroristas, ¿se ha pensado usted un Nueva York, un Los Ángeles, un Chicago, un San Francisco, un ejército de los Estados Unidos sin droga? ¿Un día? Se la pongo más fácil. La fiesta de la entrega de los Óscares allá en Hollywood, ¿se la imagina usted sin droga? Bueno, ahí se la dejo nada más para pensarle. Miguel Ruiz Cabañas, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Buenas noches. Gracias, un placer. Víctor Hernández, saludos hasta Gran Bretaña. Mi Twitter, @arbitrus1805. Muy bien, muchas gracias. José María Ramos, un placer. Encantado, muchas gracias. Gracias. Saludos, colegas. La mejor conclusión y reflexión la tiene usted, que nos ha escuchado, nos ha visto, y gracias por su participación. Gracias a este programa A Fondo, y recuerde que nos vemos en la próxima. Y vamos con Joely Ramírez, el mundo de la información, de las noticias. Joely, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Vamos a hacer un rápido repaso por varios incidentes de violencia, homicidios, secuestros de mujeres, particularmente en Guanajuato. En minutos, el reporte desde el lugar. Las mujeres que merecen dignidad y respeto, sus derechos fundamentales, cosa que debemos de aprender y madurar como sociedad, Joely. Así es. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.